Grato saludo con toda la bendición de Dios para todos nuestros hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un saludo muy fraterno y un saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. En este día 20 de noviembre del año 2024, quiero saludar a todos mis compañeros en esta batalla del Evangelio que nos gozamos siguiendo, adorando y sirviendo a nuestro Salvador Jesucristo. Esa maravillosa gracia me regala hoy esta bendición de tener nuevamente con mi madre que siempre está con nosotros para impartir un saludo al pueblo de Dios y por favor lo vamos a escuchar. Nuevamente, muy buenas tardes, amada iglesia, familia, mis amigos, personas que conozcan de este bello evangelio que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Los insto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros pongamos atención y lo que aprendamos lo podamos compartir con otras personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo y buena tarde para cada uno de ustedes. Una vez más, alabo y glorifico el nombre del Señor por esta bella oportunidad de ser la iglesia del Señor y cada uno con su talento y con lo que Dios le ha dado poder rendir culto a nuestro Dios. Quiero pedirle, mi hermano, que vayamos a la santa palabra del Señor. Estamos estudiando la epístola a los Colosenses y hoy vamos a tomar capítulo 1, versículos 9 al 11. Voy a invitarle para que tome la Santa Biblia o escuche la palabra. Yo voy a hacer la lectura desde la versión Reina Valera y dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Yo encomiendo mi vida y encomiendo esta exposición que voy a hacer en las benditas manos de nuestro mismo Señor Jesucristo. Pido la guía del Espíritu Santo, como siempre oramos con anterioridad, pidiendo a Dios que esta palabra supla y esta palabra llene el corazón y esta palabra proclame a nuestro Señor Jesucristo. Para usted, mi hermano, que viene siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 5. El título del sermón para este día que voy a exponer es: Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Y estos versículos están refiriéndose a la oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia. Y quiero hacer una introducción a esta porción, pero quiero decirle primero, mi hermano, que me complace mucho que usted escuche la palabra del Señor. Le doy una bienvenida a todos los nuevos suscriptores del canal y animo a muchos otros a que sigan escuchando la palabra del Señor. Y quiero decirles que el apóstol Pablo se sentía entusiasmado al ver la fe de otras personas, pero conforme a la voluntad de Dios. Pablo está verdaderamente entusiasmado por esta congregación de Colosas y por ello hace una oración llena de verdad por todos estos hermanos colosenses. Pablo ve que esta iglesia vive en el Espíritu. Esta iglesia anima el corazón del apóstol, como debemos ser nosotros, toda la iglesia del Señor, que debemos ser inspiradores. Entonces, el versículo 9 dice: por lo cual nosotros también no cesamos de orar por ustedes. En otras palabras, ellos siempre estaban orando, Pablo y todos los compañeros del ministerio. Por esta razón no cesamos de orar. ¿Cuál razón? Que ellos están en el Espíritu y están viviendo y están funcionando conforme al orden que Dios estableció para sus vidas.
El Evangelio tiene un orden. El orden está en las Escrituras. Ahí está toda la expresión de fe y ese es en el orden en el que nosotros debemos vivir. Por eso nosotros no hemos cesado de orar, dice el apóstol. Pablo está rogando para que ellos sean llenos del conocimiento. ¿Y qué conocimiento quiere el apóstol Pablo que ellos tengan? ¿Un conocimiento teórico? ¿Un conocimiento o una superioridad intelectual para inteligentes? No, eso no es el conocimiento que el apóstol desea. Él quiere que sean completos, es decir, llenos del conocimiento de su voluntad. Esto es posible a través de la fe. Esto es posible a través del estudio de la Santa Palabra y, por supuesto, de la guía única del Espíritu Santo. ¿Podría yo hacerles una pregunta a todos ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró específicamente para conocer la voluntad de Dios, pidiendo que Dios le revele cómo debe servirle? Nosotros debemos hacer este tipo de oración, pedirle al Señor que nos deje ser, pero conforme a su santa voluntad. Y el Espíritu Santo ha de guiarnos, porque si no lo hacemos, entonces no estamos siendo serios con la fe. Pablo está orando porque ellos tengan un conocimiento de la voluntad de Dios en todo y en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Esta sabiduría es una sabiduría celestial para ver las cosas desde una perspectiva espiritual, como debemos hacer nosotros. El que nos puede dotar de sabiduría es el Señor. La misma palabra nos expresa: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él dará a cada uno abundantemente y sin reproche. Cada vez que actuamos de una manera independiente, tomaremos decisiones incorrectas, pero cuando tenemos entendimiento espiritual es porque estamos interesados en la voluntad de Dios. Entonces aquí nos está diciendo conocimiento espiritual, es decir, un conocimiento conforme a la palabra del Señor y conforme a todo el propósito del Evangelio. El versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor. Cuando entendemos que nosotros creemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero no solamente es nuestro Salvador, sino es el Señor nuestro para nosotros agradarle en todo. Y nos identificamos consecuentemente con Él, entonces estaremos agradándole también a Él en todo, llevando fruto en toda buena obra. Pero toda buena obra no se refiere a hacer cosas según mi punto de vista, sino que todos nuestros pensamientos deben estar basados en la obediencia a la palabra. En ella encontramos lo que debemos hacer conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros andemos conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, no es bajo nuestras propias expectativas ni puntos de vista. Quien nos marca a nosotros la ruta y quien es el derrotero para nosotros es la misma Biblia, es la palabra del Señor inspirada. Ahí no hay margen de error. Si yo tomo la palabra del Señor y ella es mi luz, entonces mi camino es seguro. Para que andéis conforme el Señor. Ese andar está haciendo una alusión a la conducta, al espíritu, al estilo de vida, al comportamiento. Solo podemos complacer a alguien cuando sabemos qué es lo que le agrada, y así es con el Señor. Si nosotros conocemos al Señor, si conocemos su voluntad, podemos hacer lo que es agradable a Él. Y entonces podemos andar como es digno de Él. La palabra bueno en la Biblia está ligada a la voluntad de Dios, y creciendo en el conocimiento de Dios incluye un amor más profundo por la palabra de Dios. Entonces, este crecer del conocimiento es nosotros poder cumplir lo que dice, por ejemplo, Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación.
también es tener una obediencia cada vez más perfecta, según lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. Y leo lo que dice la Escritura. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y otra cosa podríamos decir que es un funcionamiento doctrinal mucho más sólido. Tenemos una responsabilidad de conocer la Escritura. Tenemos una responsabilidad de investigar y profundizar en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Notamos en toda la exposición del apóstol Pablo todo lo que se está dirigiendo a la iglesia, que es llevándola a un compromiso grande con la palabra. Si estamos comprometidos con la palabra, esta es la que nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Y el versículo 11, fortalecidos con todo poder en el Espíritu. Este fortalecido quiere decir llenos de más fortaleza o también empoderados, es decir, equipados. Nosotros, la Iglesia del Señor, debemos equiparnos. Nos equipamos cada vez que nosotros nos acercamos a esta Sagrada Escritura. Nos equipamos cada vez que nosotros tenemos dependencia de Dios y hacemos lo que dijo el Señor Jesucristo, velando y orando. Estamos en la responsabilidad de ir guiados conforme a la palabra, pero también a la oración, que es la que nos energiza y es la que nos hace sensibles y la que nos hace dispuestos para nosotros poder entender esta palabra y este glorioso evangelio. En todo poder para nuestra conducta y estilo de vida. Esto es cuando abrazamos la verdad y somos dotados de poder. Aquí esta palabra poder es importante porque hay dos palabras del griego para este término. El primero es dunamis, que quiere decir dinamita, y es un poder exclusivo, capaz de destruir las fortalezas del enemigo. Pero la otra segunda palabra también en el griego es kratos. Esto es un poder creativo. Entonces entendemos lo que Dios nos está revelando. Podemos tener nosotros el fuego, el denuedo, pero también podemos tener el entendimiento para saber la palabra revelada. Entonces nosotros podemos entender qué es lo que debemos destruir para poder construir y que los propósitos de Dios sean alcanzados cuando usamos el poder para construir las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Y esto que va a producir en nosotros va a producir gozo. El hacer la voluntad de Dios produce gozo. El apóstol Pablo se está gozando en esta iglesia. ¿Por qué se goza? Porque es una iglesia que anda en el Espíritu, es decir, anda conforme a la verdad del Evangelio, y por ello el apóstol Pablo siente un gozo enorme y tiene que llegar a orar por esta iglesia. Permita a Dios que nosotros seamos una iglesia inspiradora, que todo el que nos vea tenga que glorificar al Señor y todo el que escuche de nosotros tenga que rendirse al Evangelio, porque nosotros seamos como nuestros antiguos hermanos que trastornaban al mundo entero. Oremos por favor al Señor. Eterno Dios y Padre, te doy las gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos permites compartir. Y permite que la gloria de este evangelio llegue a cada corazón. Y una vez más te damos las gracias por la iglesia de Colosas, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, reciban un saludo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.